Es impactante, José Luis Trueba Lara, que hoy en este teléfono que tenemos aquí enfrente o en esta tablet, pues tenemos toda nuestra vida. Estamos, ahí nos entretenemos, ahí trabajamos, ahí nos comunicamos, etcétera, etcétera, etcétera. Antes, me parece importante valorar que las fotonovelas eran un vehículo esencial en una vida cotidiana para incrustar en México un sistema de valores, de principios. Sí, y aún más, tenían algo que pocos medios han logrado tener. Fíjate, el chiste de la fotonovela, piénsala como medio, es que era un engrane donde se encontraban, por un lado, el cine, por otro lado, la prensa y además esta incipiente tele. Es decir, como pensemos en Ana Martín o pensemos en Macaria. Sobre todo en Macaria, digo, aquí entre nos hay que pensar con mucho cuidado en Macaria. Macaria no podía hacer un programa de televisión todos los días, 365 días al año, no, y tampoco podía hacer cine 365 días al año. La fotonovela se convertía en ese espacio donde estas actrices, esos actores, ganaban una presencia cotidiana. Es decir, se notaban, es algo parecido a lo que hoy ocurre en la radio, donde hay una cierta articulación de todos los medios, pero curiosamente no es tan poderosa como aquella otra. Pero además, la fotonovela era un melodrama de a de veras, y como buen melodrama es la educación sentimental. Fíjate, es lo que tú acabas de decir. Tú en una fotonovela aprendías cómo amar, aprendías cómo ser una madre abnegada. ¿Cómo mirar? ¿Cómo mirar? Impresionante, ¿eh? ¡Sí! Oigan, la Félix hizo una y cobró en ese tiempo 50,000 pesos. Un dineral. Cobró 50,000 pesos. Es una plata. Se reunió con Jorge Rivero, ¿te acuerdas? Sí. Que salía él con el torso desnudo y ella, pues, por ahí. Por ahí, digamos tapapecas, para decirlo técnico. No sé, ¿cómo se llaman los tapapecas? Sí, los pezones. Sí, Exacto. pues sí, no sé cómo se llaman. No sé, debe tener un nombre técnico. Tapapecas. Okay. Tapapecas. Se llamaba digamos. La Farsante, ¿no? La Farsante. 1971, imagínense. Ahora, hay otra que medio hizo. Y digo medio hizo porque te vas a reír. Que con ese personaje arrancan las fotonovelas. Había un tipo que estaba absolutamente chiflado, que se llamaba José G. Cruz. Nadie se ha de acordar de él, pero no te preocupes. José G. Cruz era, entre otras muchas cosas, un gran historietista, absolutamente delirante. A él le debemos Adelita y Juan Sin Miedo. Esa historieta donde la protagonista, Adelita, era idéntica a María Félix. Ah. Nada más que ahí sí salía casi en traje de rana. ¿Sí? Sí, casi en traje de rana. El santo. Dice por acá, mis tías tenían fotonovelas y las dejaban picadas cada semana para que fueran al puesto de revistas por la nueva Fer. Era una locura. Era una locura. Y la más antigua es probablemente la del santo. Sí. Y es una fotonovela rarísima. Es como ver una película de Juan Orol después de haberte echado un peyote. Neta. Porque el santo se dejaba fotografiar en diferentes poses, ya sabes. Y en diferentes poses. Y le tomaban un chorro de fotos. Luego recortaban las fotos y las pegaban sobre un fondo. Y entonces cuando el santo hacía así, delante del santo podía haber un vampiro, un hombre lobo o el que sea. Y entonces, con estos fondos creados a mano, se armaron las primeras. Incluso es tal el éxito del santo que es posible llegar a pensar que su presencia como luchador está vinculada con esta historieta de José G. Cruz, que es el cruce entre la fotonovela. Él sacó el santo. El santo, sí. Sí, claro. Incluso. De hecho, aquí tengo la portada, fíjate, ahorita la va a poner Toño. Sí. Es un portadón. Es un portadón. Ahí está. Ese mero es. Ahora, si tú te fijas, cuando se pelea el santo contra José G. Cruz, ¿quién crees que ganó?
No, no tengo ni idea. José G. Cruz. Ah, sí. Porque en un momento dado, Mira. el santo no puede ir a una serie de fotografías y se agarran a un chamaco que estaba más fortachón que él, un Mister México o algo así, y le ponen la máscara. Claro, sí se notaba pues en la altura, en la musculatura. Se pelea con José G. Cruz y deciden romper la sociedad, que era un exitazo. Pero José G. Cruz le dice al santo, ah, sí, pues ahora te voy a aplicar acá la hurracarrana fuera del ring. Y publicó por primera vez la foto del santo sin máscara. Quien desenmascaró al santo fue José G. Cruz, y sin haberse subido al pancracio. Es decir, es un pleito que terminó muy mal. Claro, el santo recuperó su camino. Pero ¿no le cambió algo en la S? Ah, sí. Sacó La al de santo José con... G. Cruz tenía una S como de Superman. Ah, en la de frente. Z, como... No. De S, como de zorro, de Superman, pero en la frente, la máscara, y en algunas aparece como roja esa S, aunque no me atrevería a decir que siempre fue S, pero en las veces que yo lo he visto, por lo menos es roja. Y cuando se pelea con el santo, hay dos santos. El santo, el Que enmascarado. finalmente, ahí está el periódico, que apareció un segundo santo que también lo desenmascararon. Exacto. Fue un escandalazo. Un escandalazo. Pero esa fotonovela todavía no lo es tanto. Es como cuando descubres la imprenta o el primer iPad o alguna de estas cosas que no tienes muy claro para qué sirven. El gran éxito va a venir después con estos italianos que tú mencionabas en tu reportaje de hoy en la mañana, en tu periodismo de vida. Estos italianos se les ocurrió una idea chifladísima. Decían, ¿qué pega en el cine? Pues un melodrama con unas chamaconas para curar el hipo. Y entonces contrataron las películas donde salía Gina Lollobrigida y tomaban los fotogramas y los iban acomodando y contaban otra vez la peli a partir de fotogramas y por supuesto la Gina con muy poca ropa. Bueno, cuando esta idea llega a México, lo que se empieza a hacer de a de veras es a crear una serie de fotonovelas que nunca vamos a saber cuántas fueron. Te doy una idea para que veas el tamaño de lo que hablamos. Se calcula, ojo, calcula, que en México hubieron entre 1960 y tantos y finales de los 70 cerca de 2,000 fotonovelas diferentes. En la Hemeroteca Nacional hay más o menos 85. Es decir, tenemos perdidas 1900... ¿Cuántas? 1900... ¿Perdidas? Perdidas, no sabemos si existieron o no. ¿Cómo? Sí. ¿Por qué? Porque como era un producto de segunda categoría, como es naco leer fotonovelas, nadie las conservó. Ni siquiera la hemeroteca. Entonces tenemos una colección muy mermada de las fotonovelas. Sí nos podemos dar una idea de lo que pasaba, pero no tenemos todas. Y había del género que tú quisieras. Por ejemplo, había una que a mí me gustaba mucho, Casos de Alarma. Hombre, Casos de Alarma era, aunque tú no lo creas, el preludio del porno. Era una fotonovela igual que todas, de 32 páginas, esta no impresa en sepia, sino en medio tono, es decir, en blanco y negro. Y en ella te presentaban casos supuestamente reales. La certeza de que eran reales es que habían sido reportados en este periódico cultural de altos vuelos que se llamaba Alarma. Ya sabes, en las mañanas profe y en las noches Lilo. Matóla, Sola y Friola. Sí, entonces... Conocióla, violóla, matóla y refrigeróla. Así decía. Es preciosa. Ese era. Sí. Y entonces, lo que hacían es que presentaban estos casos supuestamente reportados por Alarma, donde salían malvados, malvadas y chavas muy guapas. Muy guapas. Y el mensaje era muy claro. Anda en malos pasos y terminarás peor. Porque como todos sabemos, el que con lobos anda,
aullar se enseña. ¡Órale! Órale, pero no creas que nada más eso. no. Quedaba claro que si tú eras una mujer guapa y te ibas a trabajar de secretaria, terminarías siendo amante de tu patrón. Ah, caray. Bueno, eso es lo que se decía yo nunca he tenido una secretaria así como de veras, no. No, pero, no. Pero el asunto es ese. Y era algo maravilloso, porque esas historietas de policíaca, por llamarla así, era como hacerle al Bowser. Te metías así por la oreja, claro. por la cerradura, y estabas espiando al padrastro que seducía a la hija y le pegaba a la mamá. Estabas viendo a la mujer que vendía favores y terminó desfigurada. Veías estas maravillas por bien poquita lana. Pero no creas que era solo Isa. Habían otras que eran también de amor. Pero las de amor tenían una cosa. En las últimas páginas, tú podías conseguir galán. ¡Órale! Así se casó una tía mía, mira, por A esta. ver, vamos a anuncios QTF y nos cuentas de tu tía. Hubo voceadores, Fer, que eran fans del santo original y no vendieron las del santo con ese. El peluquero donde yo iba de niño, tiró las de José G. Cruz con el santo pirata. Claro. ¿Dónde estará ese material? Lo de- ¿Alguien tiene algo de fotonovelas? ¿Con quién dices que se casó tu tía? O sea, al final de la fotonovela de amor venían los teléfonos. ¿O No, qué? No. Había dos cosas cruciales. A El ver. consultorio médico. Ajá. El consultorio sentimental que incluía ofertas. Guapo caballero solicita correspondencia con una dama sus letritas de primer nombre sean FF, que use lentes. Ah, sí. Y entonces tú llamabas. Le mandaba su carta al apartado postal. Carta. Claro, al apartado postal, número fulano de tal. Con foto. No, pues eso no era al principio, pues no hay que ser tan descarado. O sea, al principio tú recibes. Ya que más o menos te cuachalangas las letras, ya tienes cierta confianza, le dices, tómate una foto. Entonces ya la chamaca iba, una foto, y se la tomaba al estilo Chava Flores, ¿no? Y no enseña los colmillos que parece Lucifer. Y entonces ya afine la mirada para que no salga al revés. Y entonces ya una vez con eso, pues la chamaca se tomaba la flor. La finura para no decir que no salga visca. Exacto, pues ese es un verso clásico de un poeta excelso. Y entonces ya mandaban sus fotos. Pues una tía mía, que es vecina de casa, de verdad, digo, no, yo la quiero bien y es mi tía, pero sí no estaba, ¿cómo te diré? ¿Cómo se dice que estaba bien gacha, pero que no se diga así? Pero estaba fea. No, Estaba difícil de ver. Ándale, sí te estaba dolía, difícil te de ver sacaba eso. cataratas, tú la vías, te salían cataratas. Entonces la pobre, pues no salía ni en rifa, man, no había manera de casarla, o sea, no, neta, no había. Y entonces ella empezó a escribir en Cita, en Linda, en Capricho de Amor, si mal no recuerdo, eran esas 3 fotonovelas, y le mandaba cartas. Y en una de esas, mofles que contesta un menso. Digo, porque no había mandado la foto, si no se nos queda, o sea, no. Bueno, total que quedan de encontrarse, esto es real, porque yo fui de chaperón, en el cine Chapultepec, para ir a ver El ocaso de los Cheyennes. Tú decías, no. Yo Bueno, decía, ¿y él estaba de buen ver? considerando qué criterios estéticos. El de la tía. No, La tía pues, estaba difícil de ver, causaba cataratas. Sí. ¿Y él? No, pues nada más te sacaba un tutupiche ya, o sea, no pasaba de ahí. Una perrilla ahí. O sea, pero sí, la verdad no estaban muy agraciados, pero sí rimaban, o sea, sí rimaban, lo cual... La fealdad con fealdad, se ayuda. Ayuda. Y se casaron. ¿Se casaron? Sí, mi tía casó por eso. O sea, si a mí me dicen las fotonovelas no sirven, yo les digo, No, señores, perdóname. mi tía tiene un hijo a causa de una portada con Jorge Rivero y Ana Martín. Digo, Sascuas. acabo de inventar eso Sí, último. bueno, era pero- de Félix, de No, María no, Félix. pero también- Oye, pero luego llegaron las fotonovelas pornográficas. Sí,
Hubo algo de eso. ¿Calimán era porno después? No, era Calimán y muchas de estas enseñaban harta piel, sobre todo. ¿Verdad que sí? Sí, en casos de alarma, en alerta, en casos de la vida real, todas estas que eran medio policíacas. Pimienta, ¿no? La pimienta. Ajá. Y sí se enseñaba. Pero quien las prohibió fue Mario Moya Palencia, que en aquel entonces claro. él chambeaba de secretario de Gobernación. No, ya de las pimientas ya aparecían No, pues encueradas. sí. No, pero tú ves el sensacional de traileros ahí sí se les ve hasta las anginas, Se le pero ve desde todas las abajo. muchachonas. O sea, se ve todo. Y Nos la tronchamos por un peinado. No. Aferrado al amor. Ismael Gómez. Ramón Palma. Piquina Bermea. Qué cosa. Qué cosas. Y habían unas que eran prolongación de encueratrices. Juan Gorol se trajo en los 60 a una muchacha que se llamaba Aída Araceli y la presentaba en sus películas, sobre todo en el sensacional mundo de los hippies. La presentaba como el desnudo más joven de México. Y sí, la sacaba en traje de rana. Y el asunto es que Aída Araceli luego hizo también fotonovelas, pues enseñando todo lo enseñable. Y Mario Moya Palencia las prohíbe. Y las personas que hacían ese tipo de fotonovelas lo fueron a ver. Y le dijeron, oiga, don Mario, pues no sea así, imagínese cuántos puestos de trabajo está usted cerrando. Claro, eran como 5, pero no importa, porque todos los demás pues nada más trabajaban por episodio. Mario Moya Palencia se los niega y ellos inventaron un sistema para seguir publicando sin que lo cerraran. Fíjate. ¿Cuál era el sistema? Alarma. Y tú estaba la chamacona enseñando la tarjeta de crédito. A la semana te cerraban alarma. Ajá. Y arriba le ponías chiquito, casos de alarma. Y volvían a salir la chamacona enseñando la tarjeta de crédito. Te la cerraban. Lo mejor de casos de alarma. Tú le ibas cambiando el nombre, pero solo a lo que estaba alrededor. De la chamacona. La chamacona, con el mismo diseño y con la misma Con tipografía. la censura, ¿qué tal? Alarma. Entonces tú le ibas cambiando eso y ya. Pero, además de esto, tú aprendías ahí algo que a mí me pareció siempre interesantísimo, el consultorio sentimental. Estaremos de acuerdo que eso de enamorarse, pues no está tan fácil. No, claro que no. No es tan fácil. Y luego si se te andan quemando las habas, pues más. ¿Cómo le digo que sí? ¿O cómo me le declaro? ¿Cómo le doy el somos o no somos? No, y acuérdense cómo era el primer beso y el primer encontrón, era muy difícil. Muy difícil. Tenía que llegar uno casto y puro. O por lo menos fingirlo bien. Al matrimonio. Sí. Entonces, fuerte. Fíjate, era durísimo. Pero el consultorio sentimental, tú le mandabas cartas a un supuesto doctor y él te daba buenos consejos. Pero eran consejos lo suficientemente atrevidos para que parecieran de los 70, pero lo suficientemente moralinosos para que no le cerraran la sección. Una vez, ¿sabes quién daba esos consejos? Es un chisme bueno. ¿Quién daba los consejos? En algunas de estas revistas. Vicente Leñero. ¡Qué maravilla! José Agustín. ¡Qué maravilla! Y ¡Qué datazo! René Avilés Favila. Ellos trabajaban en Claudia, que no es fotonovela. ¿No? Pero en esa tenía una sección, Dolores del Río, que se llamaba Escríbale a Dolores del Río y pídale consejos. Se le ocurrió a los dueños de Claudia hacer esto. Y pues a Dolores del Río pues no sabía qué contestar y la gente le escribía para cosas muy babosas. Oiga, doña Dolores, me manda una foto. No, pues eso no da para nada. No es un buen argumento. Entonces, lo que hacían es que Vicente y José Agustín escribían como si fueran la gente. Y ¿Qué luego, tal eso? Avilés escribía como Dolores del Río. A la siguiente semana se iban intercambiando los papeles. Y bueno, al principio le llevaban a Dolores sus cartas para que viera lo que iba a contestar. Pero se quedaba tan fascinada que dijeron, ya mejor que no se las lleve. Y todo iba muy bien, hasta que Agustín hizo una de las que acostumbraba. O sea, esa es la historia. Se notó que era él.
No, pues se pasó. Pues sí. Pues sí. Se pasó tantito y dio consejos que no se deben de dar. Ni hoy ni en aquella época. Fíjense, es una revista, Claudia, de 1957. Sí. Que viene de Brasil, llega a México y la consigna editorial era dirigida a las mujeres modernas de clase media Sí. para abrir su horizonte. No, hombre, imagínate. Pero imagínate estos locos furiosos. Ahí haciéndole de Dolores del Río. Y vamos, hicieron no sé bueno. cuántas cosas ahí en Claudia que sobrevivió a ellos, lo que quiere decir que era una buena marca. Chico, me perdonarán los tres que están allá arriba. Seguramente los tres muy bien ganados. Te dice por acá, Maestro Trueba y FF. Ojalá puedan mandar un saludo. Me encanta su trabajo. Me llamo Rodrigo Escamilla. Gracias por su programa. No, pues con mucho gusto, Rodrigo. Te mandamos un abrazo con mucho gusto. Malú Mejía, me hacen recordar las fotonovelas que leía mi hermana. A veces al final también traían el póster de actores. Recuerdo el de Ricardo Cortés y Carlos Piñar. Ándale. Por acá, Fer Trueba, en Mercado Libre hay mucha fotonovela en venta. Sí. Esta de Berta Cervera y Federico Méndez, Dramas de la Vida, 170 pesos. Sí. ¿Sabes cuál es una de las máximas? Ajá. La del Mantecas Nápoles. Mantequilla Nápoles. Claro. Tuvo su fotonovela y salió con Verónica Castro. Y Verónica Castro, de alguna manera incomprensible para mí, se enamoraba de Mantequilla Nápoles. Digo, no, lo que estoy diciendo no es racista, pero tú ves a la Verónica Castro No, y guapísima, ves al no, otro no, y tú no, dices, pues no. no, joven, o sea, No, la verdad si, es que si fuera este mi es como... tía o mi tío luego, pero no, la No, señorita no, Verónica Castro era era forro. Forrazo, era para parar el tráfico. Pa' parar de el veras. tráfico. Pero, y era estas relaciones. Y curiosamente en lo amoroso, había que ser una mujer moderna, casta, pura, ¿Ves? y esperando un marido que no solo te desflorara, sino te llenara de hijos, una hipoteca y 2 perros. Te digo que las cosas han cambiado. ¿Cómo Sí, de que no? Pues ¿cómo imagínate. no?